Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con las conferencias con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, y hoy tenemos a un miembro distinguido, miembro del Consejo Directivo del Capítulo Colima de la Academia, a Alberto Peregrina Sánchez, un gran amigo de muchos años, fue en su momento un gran funcionario público y un estudioso del derecho. Bueno, pues mi querido Alberto, qué bueno que estás hoy en este gran festejo a nivel internacional de la Academia Mexicana de Derecho, que es tu academia. Hola Jesús, excelente día. Me da muchísimo gusto saludarte. Te agradezco infinitamente el hecho de que te hayas acordado, como siempre, de nosotros, que nos dé la gran oportunidad de intercambiar algunos puntos de vista, no posiblemente al nivel de los grandes expositores que hemos tenido hasta el día de hoy, porque hay que reconocerles su alto perfil y circunstancia, pero bueno, también nosotros tenemos la oportunidad de hacer este intercambio de opiniones y que de alguna manera los comentarios que hagamos nos sirvan para algún posicionamiento dentro del mundo claro del derecho, dentro del mundo de los comentarios que podemos hacer en este momento, en estas circunstancias, que creo que pueden ser importantes, porque también hay que recordar que siempre hay que estar escuchando y estar mirando la realidad desde diferentes enfoques, y eso nos da la oportunidad de hacer un acrecentamiento del conocimiento y saber en qué momento y en qué circunstancia está posicionado cada quien, sobre todo en este tema tan interesante que vamos a tocar, como es la materialidad y la virtualidad en el mundo jurídico. Yo difiero porque tú siempre has sido un gran estudioso del derecho, has participado no nada más en procesos de actualización normativa en Colima, sino en todo el país, que vaya, Colima ha dado grandes juristas y eres un hombre de una extraordinaria talla. O sea, la verdad que ahorita que vean su currículum, pues es impresionante lo que has hecho, Alberto, y bueno, te dejo continuar, pero sí, para nosotros es un gusto y un orgullo que estés en esta serie de conferencias, porque en primer lugar eres un miembro distinguido del capítulo Colima y además eres un jurista de muy alta talla. Nuevamente te agradezco y te comentaba que vale la pena que desde diferentes enfoques se puedan ver los temas vinculados en este momento a nuestra realidad, no a nuestra nueva realidad, porque todos los días diríamos que es una realidad diferente. Lo hemos sabido durante toda la vida, durante todos los tiempos, cada día es diferente, se nos presentan diferentes circunstancias, diferentes condiciones. Tenemos la posibilidad de dar opinión, en ocasiones de escuchar, de estar muy atentos a la escucha, y sobre todo podemos hacer un recordatorio de qué ha sucedido en el mundo para que podamos ubicar nuestra realidad, no con el pensamiento aquel del que no sabe la historia se puede equivocar, sino revisar la historia, ver qué fortalezas nos han dejado nuestros antecesores en todos los enfoques, y en este caso en el mundo jurídico, recordando que no somos una isla en el mundo jurídico, sino somos un componente de todo el entorno. Por lo tanto, los tenemos de verlos muy holísticamente, donde podamos incorporar pensamientos sociológicos, pensamientos de política, de todos los aspectos, inclusive la política criminal, la parte de la sociología, la parte de la victimología, todo está vinculado exactamente a la norma, porque reflejan en cada momento nuestra realidad social y nuestra manifestación como seres humanos al impulsar una conducta en los momentos que nos encontremos y bajo las visiones psicológicas que cada quien actúa. Te decía por eso el tema relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy, o cuando menos lo vamos a dialogar. Es un tema muy amplio. Yo puedo hacer una referencia histórica así en grandes trancos, recordando al hombre de las cavernas cuando manifiesta su primera pintura y que los demás lo observan y que lógicamente se dan cuenta, queremos pensar que se dan cuenta que lo que está reflejando es algo relacionado con la realidad, pero que no está materializando la realidad, pero sin embargo está plasmando completamente aspectos que pueden hacer entender la realidad. Y a estas alturas lo podemos identificar con claridad, porque cualquiera que estudie esos aspectos puede encontrar ahí no solamente la forma de convivencia, no solamente la forma de socializar, no solamente de cómo estaban organizados, diríamos políticamente o socialmente, cuáles eran sus gustos,
cuáles eran sus manifestaciones, cuáles eran las situaciones que estaban previendo para el futuro esas mismas organizaciones. Estoy hablando de aquellas organizaciones del hombre en la caverna que con posterioridad provoca conflictos porque es un nuevo paradigma donde los demás no lo entienden, no lo captan y que poco a poco va permeando dentro de nuestra propia comunidad. Más tarde encontramos a algunas sociedades que usan la forma de comunicarse y entonces idean las formas y nos plasman definitivamente una escritura cuneiforme y que para aquel momento es un paradigma que solamente pocos lo llegaron a conocer. La sociedad en su conjunto no lo llegó a conocer porque no sabían identificar plenamente cuál es este significado, pero sin embargo se estaba materializando una realidad, pero además a la vez se estaba virtualizando la realidad, porque de ahí se aprendieron muchos conceptos que con el tiempo les sirvieron a otras comunidades. Sin embargo, encontramos resistencias, si analizamos la historia, nos damos cuenta que encontramos resistencias en esas comunidades para poder aceptar ese nuevo paradigma. Con posterioridad, vemos cómo a alguien se le ocurre, o a algunas sociedades se les ocurre, o lo meditan y lo piensan y lo van meditando, lo van haciendo con experiencias, porque todo esto es a largo plazo, no es en un momento dado de que se nos vino la idea a la mente, entramos al mundo de o a la caverna, al mundo de las ideas platónicas y de ahí lo tomamos y lo plasmamos, o tampoco nos ponemos en contemplación y podemos atraer de ese mundo divino, pudiéramos decir, o de ese mundo cosmológico o cosmogónico, las ideas que las plasmamos en nuestra realidad y que sirvan para bien o en ocasiones para mal de los seres humanos. Y decía, a alguien se le ocurre de alguna manera utilizar el pergamino y utilizar otros elementos que sirvan para comunicar sus ideas y plasmar su realidad. Enseguida, pero para esto nos vamos dando cuenta que en cada momento no solo es la idea en sí misma, sino son todos los elementos que se van plasmando, porque el hombre de la caverna no puede plasmar su mundo, si no lo observa, si no lo ve, si no lo conoce, pero entonces lo deja plasmado ahí de tal manera que lo virtualiza, materializándolo, lo virtualiza y nos dan los ejemplos para toda la vida. Encontramos, entonces, esos pergaminos no fueron conocidos por toda la comunidad, fueron conocidos por una élite que solamente entendía y conocía los conocimientos y los podía dar a conocer a quienes ellos consideraban pertinentes. Volvemos a encontrar el tema de la materialidad de la realidad, virtualizando la realidad, para que otros conocieran la realidad sin estar en la realidad. ¿Sí? Y así vamos encontrando que más tarde a alguien se le ocurre inventar, va a esa caverna, ese mundo de las ideas o ese mundo cosmogónico y plantea el tema de la imprenta. Entonces, ahí aparece la modernidad, diríamos, de nuevo la modernidad. Entonces, revoluciona la sociedad. Sin embargo, cuando hacemos el análisis para esa época que se producían ya los libros con mayor facilidad y no como antes los escribanos, ¿sí? Había resistencia porque todavía en nuestro México, en algunos lugares podemos encontrar que hay cosas que todavía se hacen a mano, ¿sí? Como lo hacían los escribanos hace muchos años y que no han admitido la entrada de esas tecnologías que pueden ser ocasionadas con un pensamiento diverso y de que afectan la realidad y mueven la realidad de esa comunidad. Luego, dentro de la modernidad van apareciendo muchas cosas, pero no solamente se va plasmando el hecho de materializar algo en relación de plasmar una realidad o dar a conocer una realidad, sino que van convergiendo muchísimos aspectos de la realidad para que se den esos momentos. Si pensamos en la imprenta, a alguien se le ocurrió la idea de aquella escritura cuneiforme, ubicarla de nuevo, ponerla ahí, acomodarla de tal manera para luego materializarle en un papel que ya estaba hecho el pergamino, pero para eso debieron de haber manejado de alguna forma el sentido de la mecánica o de la física para ver cómo pudieran hacer que esas formas pudieran realmente prensarse o ser prensiles de tal manera que se pudiera manejar.
¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente el que inventa la imprenta, ¿sí? Es el que participa con esa idea, con esa solamente idea de hacer la manifestación de las propias ideas, sino que hay otros muchos elementos que se van conformando para que se pueda materializar la idea. No, es que yo sé que eres muy Sí, te escucho, apasionado es un poco entrecortado. y me agrada. Oye, discúlpame porque me apasiona esos Ya te temas, conozco, ¿no? Pues vas pero a... Mira, adelante. bueno, Alberto Peregrina Sánchez fue secretario general de gobierno de Colima, coordinador para la revisión del sistema jurídico estatal en Colima, coordinador para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Colima, fue magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en Colima y es un hombre que ha participado en muchas reformas, ha estado generando muchísimas cosas, no nada más a nivel Colima, sino a nivel nacional. Y bueno, ahora sí te dejamos y continuamos porque sé cómo eres de apasionado, mi querido Alberto. Oye, discúlpame por no seguir la formalidad, pero No, no bueno, pasa nada, en es un esto, diálogo. en esto yo me siento muy a gusto siempre que Yo platicamos tú y también, yo de estos temas y sabes que me apasiona un no poquito. te conozco, Entonces adelante. te digo que a partir del siglo pasado, con todas las experiencias que se vivieron en el mundo, ¿sí? Y con toda la revolución industrial, empezaron a aparecer infinidad de cuestiones. El mundo se convulsiona, de repente entra en un momento de paz, se vuelve a convulsionar, pero de ahí empiezan a aparecer, de cada existen ideas, ¿sí? Lógico, estamos viendo nuestro mundo y nuestra conformación desde el punto de vista político, no estamos hablando de los tres poderes, porque ya se discutieron muchísimos temas, ya en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, a principios del XVIII, ya tuvimos los movimientos en varias partes del mundo, donde la sociedad se va impulsando, la sociedad busca democratizarse, la sociedad busca conocer, la sociedad se ideologiza, la sociedad participa, se confronta en la sociedad con las formas de gobierno, recordando todos aquellos aspectos que Platón y Aristóteles ya habían estudiado de cómo iban modificándose las formas de gobierno y cómo se daba el cambio de una forma de gobierno a otra, que nunca son tersas, siempre generalmente son complejas y siempre provocan muchas crisis, pero también provocan luego como muchos buenos resultados. En todo ese trayecto aparecen algunos personajes que se les ocurre, ¿sí? Se les ocurre promocionar y llevar efecto a la cuestión de la mecanicidad. Y entonces por ahí los escribanos tienen una gran resistencia cuando les presentan la primera máquina de escribir. Y tienen esa gran resistencia por una razón. Porque si bien es cierto, preparan la cuestión de la modernidad para llevar efecto a actividades, ya ahorita ya puedo decir, léase instituciones privadas, instituciones públicas, pero hay mucha resistencia. No hay una preparación psicológica para dar ese salto de dejar la pluma, porque hay que recordar que había escribanos que a la fecha que revisamos sus documentos y los que a veces nos apasionamos con ver esos temas, nos motivan tanto ver cómo esa legibilidad de la letra y cómo esa letra tan hermosa que plasmaban y cómo hacerlo sin ninguna equivocación y que entonces debió de haber habido muchísima resistencia cuando les presentan una máquina de escribir. Y esta máquina de escribir, un nuevo paradigma que se debe de utilizar en las actividades cotidianas, entonces hay resistencia. Resistencia porque no permiten que entre esa revolución, esa forma de revolucionar, esa forma de llevar efecto las cosas, pero sin embargo, cuando se hacen en los análisis posteriores, ¿sí? No a priori, sino posteriori o a posterioridad, nos damos cuenta que la persona que escribía a máquina era mucho más rápida que el que escribía a mano, pero tenía una ventaja, porque a alguien externo a ese tema de la mecanicidad se le ocurre en un papel poner carbón, ¿sí? Y entonces hacen el famoso papel carbón, y entonces pueden hacer un escrito con 3 o 4, 5 copias a la vez. Y entonces nos permite evolucionar de tal manera que no se tienen que hacer a mano las cosas y luego volver a repetirlas a mano, sino que en un solo momento virtualizamos y materializamos, o materializamos y virtualizamos aspectos que nos tardaríamos mucho más tiempo. Ok. Luego, se vienen otros avances y llegamos, al fin de cuentas, a aquellas monstruosas máquinas que iniciaron el tema de la cuestión de la informática, dijéramos, de las precursoras del Internet.
Pero yo recuerdo alguna vez que fui, fíjate bien, con un homeópata y me di cuenta que el homeópata sacaba muchas tarjetas o tenía un tarjetero donde te iba preguntando qué era lo que tú tenías y entonces él iba tomando las tarjetitas y al final que ya te interrogaba y veía todo lo que tú tenías, entonces se ponía de ladito y empezaba a revisar cuáles eran las coincidentes y cuáles eran transversales, ¿sí? Esos hoyitos que tenían, porque la tarjeta estaba llena de hoyos, era un principio, lógicamente, de la propia computadora. Y entonces el homeópata, al mirar esas cuestiones, te decía, le vamos a dar tal y tal poción para que usted se ponga bien. Y entonces, en ese momento yo no me preguntaba, con el tiempo dije, no cabe duda que aquellos que sí tuvieron la oportunidad de instrumentos que les dieran mayor fortaleza a su pensamiento y a su conocimiento y que les sirvieran, ¿sí? Donde no tenía la posibilidad de solamente estar pensando qué le puedo dar a este paciente, sino se servían de otros mecanismos, de otros instrumentos y lo hacían con mayor rapidez, porque no iban a revisar libros y a ver qué había pasado, simplemente las tarjetitas y lo localizaban inmediatamente qué era lo que te tenían que dar y encontraban una respuesta. Que eso se utiliza con posterioridad o en la misma época para la cuestión relacionada con el tema de los algoritmos del Internet. Y vemos las coincidencias de cómo se van manejando con el tiempo y entonces cuando se estudia el tema de cómo materializar esas ideas en beneficio de todos, no se pueden hacer las cosas solamente como por pasión, como yo inicié hoy, ¿no? Sin seguir la formalidad, porque luego no tenemos completas las cuestiones y el conocimiento pleno. Sin embargo, cuando lo haces sabiendo qué es lo que quieres, qué es lo que pretendes, lógicamente tienes que desarrollar en primer término todos aquellos temas relevantes, los debes de identificar, y los temas significativos que las instituciones o que las personas requieren con la finalidad de encontrar una respuesta. Y en este caso ya me están relacionados con el tema de la administración de justicia. ¿Cómo resolver una problemática que se me presenta? Y la única manera es identificando temas relevantes y temas significativos, porque de lo contrario, simplemente voy llevando a efecto cuestiones que me pueden servir para algo, pero que no tengo con claridad y certeza dónde está mi diana para poder dar exactamente en el lugar que yo quiero. Y para eso, no lo debo de hacer yo solo, no lo debo pensar solamente en el marco normativo, sino que lo debo de analizar, como decía, holísticamente, y donde yo tengo que observar que si yo no soy experto en el tema, diríamos, de la planeación, entonces debo de buscar a alguien que sí conozca el tema de la planeación. Si yo no soy experto en aspectos metodológicos para resolver conflictos, tengo que buscar a alguien que sea experto en resolver los conflictos. Si yo no soy experto en la cuestión matemática, tengo que buscar quién es experto en la matemática y entonces tengo que buscar una serie de expertices que me lleven o llevarlos a coincidir plasmándole la idea que yo tengo, qué es lo que quiero hacer. Porque luego resulta que más de alguno en algún chistecillo que maneja, dicen que los abogados lo único que no manejamos bien son las matemáticas. Pero luego alguien adusto y serio nos dice, ¿y cómo va usted a cobrar sus honorarios? ¿Y cómo va usted a cobrar los impuestos? ¿O cómo los va a pagar? ¿O cómo los va a revisar? ¿O cómo va a cobrar los intereses? Debe de saber matemática. Bueno, sería una matemática muy superficial. En estos temas tenemos que ir a la matemática de otro nivel. Tenemos que ir a encontrar algoritmos, tenemos que ir a hacer fórmulas matemáticas, como en alguna ocasión recuerdo, espero no equivocarme, vi allí en alguna librería algo que no leí y que ahora lo ando buscando y no lo he encontrado. Creo que era un libro de Olga Sánchez que hablaba del derecho penal y algo así de la matemática. Y que al hojearlo me di cuenta que venía toda una obra hebraica para el delito de homicidio, donde decía, A es igual al elemento fulano, B al elemento sutano, C al elemento perengano. Daba todos los elementos participativos en el tema de lo que era el delito, sus elementos del delito y todas sus casuísticas del delito, y decía, esto es igual a homicidio. Y entonces cuando ya lo bajas y lo materializas,
primero lo virtualizas y luego lo materializas y te das cuenta, ¿sí?, que le vas poniendo, muy bien, vamos poniendo la hipótesis del robo, por decir, bien, ¿el robo de qué es? El robo solamente es de muebles, muy bien, entonces debe ser una cosa mueble, y te lo vas señalando de tal manera cuando lo materializas, te das cuenta que la operación te da exactamente, y no tienes problema para equivocarte, nada más que como hay quien nos ha planteado que le tenemos horror a las matemáticas, porque a lo mejor por eso yo no quise leer un libro, que lo voy a buscar porque ahora que ya le di una mirada más a este tema de la materialidad y la virtualidad, me surgió la idea y tendré que abrevar en eso. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene que analizar, en este caso los tribunales? Los problemas que le atañen en lo interno, los problemas que lo atañen en su administración, en su conformación, los problemas que le atañen en su administración, los problemas financieros, los problemas cuáles tiene que ver. Y entonces, pues tiene que analizarlos todos, desde el punto de vista también de su personal, porque si observamos algunos temas novedosos, no nos prepararon psicológicamente para dar el salto, y entonces ahorita están hablando que hay que retroceder porque existe una puerta giratoria que nadie sabe exactamente bien explicar el tema de la puerta giratoria, pero la verdad es que dicen que hay un problema porque no se entendieron estos asuntos. Pero bueno, regresamos. Los planteamientos se los debe de hacer ese ente o cualquier ente público, pero en el caso de los tribunales, ¿cómo se debe relacionar con él, con los suyos y con todos los que tengan vinculación? Si yo necesito vincularme con las procuradurías o ahora fiscalías, entonces debo de dejar las conexiones de tal manera dentro de mi planteamiento de cómo voy a tener esa comunicación. Porque cuando analizamos la información que nos dan los políticos relacionados con el tema estudioso de la política criminal, nos plantean un aspecto importante. La criminalidad se ha disparado, casi concluyen, por el hecho de que no hay coordinación entre los entes de seguridad pública, de administración de justicia y bla, bla, bla. Pero que se puede lograr y hay que buscar en dónde puede haber esa conexión. Bien. Y entonces debe de establecer muy claro objetivos y metas y debe de buscar todas las herramientas metodológicas y de planeación de cómo lograrlas. Pero para lograrlas necesitamos herramientas. Algunos les llaman fierros, en el caso de todo lo relacionado con los equipos de cómputo. Muy bien, pero ¿cuáles son los que requerimos? Entonces necesitamos personas que estén muy enteradas del tema informático, porque no solamente son las estructuras informáticas, sino todo lo que mueve la informática, todos los sistemas que se van diciendo para que esas herramientas nos sirvan absolutamente de algo, porque de lo contrario vamos a tener solamente pantallas que no nos sirven absolutamente para nada y que nos van a traer una inconformidad y nos van a traer también inclusive una depresión desde el punto de vista organizacional. Entonces, una vez que ya veamos qué queremos, cuáles las metas que queremos lograr, necesitamos establecer con claridad las estrategias. ¿Cómo le vamos a hacer? Si nosotros observamos nuestro tema de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, cómo jurídico-normativamente se plantea en el 2008, si no me equivoco, pero ya se venía visualizando con anterioridad y participó un conjunto de personas para lograr plasmarlo normativamente, pero tenían también muchísimas personas para poderlo materializar, virtualizar y además objetivizarlo, porque de lo contrario de nada sirve, pero también falló algunos aspectos que dicen algunos que comentan y que estudian. Faltó preparar a quienes iban a instrumentar, tanto a los operadores como a los usuarios. Por eso ahorita muchos abogados prefieren el sistema anterior al nuevo sistema de justicia, porque no tuvieron la oportunidad de prepararse, porque no tuvieron la posibilidad de comparecer a foros donde tengan que opinar verbalmente, porque se sienten más seguros todavía en su máquina de escribir o a lo mejor en la computadora, escribiendo todas las ideas y virtualizándolas para ir a entregarlas y que otros las analicen, cuando tiene que establecer matrices para ir a sus audiencias y poder discutir sus temas. Pero bueno, no todos. Si ha habido muchos avances, también hay que poderlo entender. Una vez que ya vea todo esto, tiene que ver los escenarios de cómo los que participan, tanto ellos mismos
como los externos, tienen que quedar satisfechos, porque no basta, como se hizo por allá desde el 90 o el 94, ¿sí? Donde en Colima, voy a ejemplificarlo, la Corte manda hacer un estudio y preparar el primer JUS en Colima, en la Universidad de Colima. Pero entonces resultó que alguien pregunta, y dentro de eso yo también le pregunté, muy bien, ya se tiene el disco. Estamos hablando por allá que sería entre los 94, 97, 98, por ahí, por esas fechas. Y digo, muy bien. Y ya desde muy informático, coloquial, pregunto como nosotros, ¿y cómo vamos a correr ese disco? ¿Quién va a utilizar ese disco? Primero, en aquel entonces se decía que costaba como 29,000 pesos de aquellos dineros, pero el problema no era el costo. El problema es que solamente los que lo habían hecho, los que habían participado, conocían su contenido, pero también sabían cómo utilizarlo. ¿Cuáles eran esos secretos íntimos que tenía el disco? Y tenían ellas su llave pública, que ahora se conoce como llave pública y privada, para ingresar a conocer ese disco. Y que ahora nosotros nos damos cuenta, con todos esos avances que hemos tenido, que los criterios los tenemos el mismo día que los aprueban ya en la página de internet. Y que eso es una gran ventaja. Entonces, una vez analizado todo esto, y si se va a dedicar al tema de lo que viene siendo la impartición de justicia para dar cumplimiento a aquel afán que se ha tenido durante todos los tiempos de que la justicia sea pronta y expedita, pero que además sea muy clara, que sea muy transparente, que no tenga duda, que no haya duda absoluta de ninguna de las partes, aunque siempre el que gana se ufana de que ganó por sí mismo y no por los mecanismos de justicia, y los que pierden siempre denostan los mecanismos de justicia y señalan y dicen pues que son perversos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que establecer una metodología muy clara para identificar todos y cada uno de los procesos con la finalidad de saber qué es lo que se va a implementar como estrategia para lograrlo. Si analizamos nuestros antecedentes en México, lo podemos encontrar sin ningún problema, que luego me voy a referir un poco a ellos, o un poco la cuestión por la cuestión del tiempo. Y entonces, todo lo que conozcamos hasta ese momento, tenemos que plasmar una metodología para ubicarlos y realmente manejar bien claro los procesos. Porque luego, conociendo los procesos, debemos de identificarlos plenamente desde que se inicia o se tiene conocimiento de él, toda la fase de su desarrollo, hasta que se satisfaga plenamente y se pueda archivar como un asunto completamente cumplido. Se tiene que ver todo esto. ¿Por qué razón? Porque aún cuando lo veamos de muy largo alcance, tenemos que tener la visión hasta dónde queremos llegar primero, para saber que los primeros pasos que damos son oportunos y son pertinentes para nuestras pretensiones. ¿Qué sucede? De repente, por allá en el 95, 97, ya vemos algunos estados, Aguascalientes, Querétaro, Colima, Tabasco, Jalisco, Nayarit. Empezamos a ver los abogados que ya podemos estar en una sala de espera o a la entrada o en el pórtico, donde hay pantallas, donde nos están publicitando ya las listas de acuerdo. Aquellas listas que siempre que todavía tenemos que recurrir a los estrados para ir a mirarlas. Y entonces decíamos, oh, que a todo dar. Sin embargo, era un avance porque era un referente que nos daba la oportunidad de saber que ahí estaban plasmadas y que mi asunto ya estaba acordado y ya podía ir a notificar. Pero era un avance porque había que preparar todo esto y había una proyección que se había dado. Al interior, algunos avanzaban porque guardaban modelos, algunos de los funcionarios guardaban modelos de los acuerdos que iban manejando porque ya identificaron cómo utilizar su herramienta o han aprendido por separado. Y entonces cuando llegaban o cuando le presentaba oficialidad de partes o cuando distribuían la carga de trabajo, ellos ya sabían
o identificaban dónde habían dejado tal archivo, entonces lo atraían ese archivo y entonces todos los campos los iban modificando y entonces los acuerdos serían mucho más rápido. ¿Qué sucedía ahí? La persona había entendido que esa herramienta le iba a facilitar la vida y entonces las secretarias, algunas, estuvieron felices porque tecleaban menos. En alguna ocasión, por allá en el 94, una plática que tuve con mi personal, siendo juez de lo penal, que había un poco de resistencia para adoptar estos mecanismos, yo les decía, ¿qué sucedería si cuando ustedes cumplan, ahorita tienen 15 años de servicio, qué sucedería cuando tengan 15 años de servicio y salgan enteritas? Que no lleven las manos dobladas por tanto golpe y por tanto ejercicio que le dieron a la máquina de escribir, como vean las compañeras que se están retirando con todos esos conflictos de articulaciones. Y entonces a algunas les cayeron el 20 y al paso de los años, más de alguna secretaria que me ha encontrado me dice, véame, tenía razón lo que se comentaba en aquel entonces. Tengo la posibilidad de haber utilizado la herramienta en mi trabajo de juzgado para hacer mi vida menos tensa, menos estresada. Y entonces se decía, o con esos temas, veíamos que íbamos pues por buen camino. Entonces, tenemos que revisar también, o las instituciones tienen que revisar cuáles son los impactos que se van a generar. No solamente en el impacto de la productividad, sino tiene que pensar también en los seres humanos que trabajan ahí, en los seres humanos que se relacionan y en las personas que están en otras instituciones también, que se van a vincular y que van a tener la posibilidad de participar. Pero a veces somos tan egoístas que pensamos, si yo hago un sistema, no solamente quiero que sea mi sistema, que sea mi sistema para mí, que la información sea para mí y que nadie la tenga. Cuando en el mundo, inclusive lo privado, y nos damos cuenta que el que se conozca tu información, ahora ya conforme a lo que establece la norma, es lo mejor que te puede suceder. Porque ya lo decía, no me acuerdo muy bien, pero en 1973 me nota, Daniel Bell había manejado un libro del advenimiento de la sociedad postindustrial y decía, tenemos que, y estamos en el momento de poder aperturar el tema de la sociedad de la información. Y además, esa información le va a dar conocimiento a la comunidad. Y era un sociólogo, no era un jurista. Era un sociólogo que veía su realidad y plasmaba y entonces buscaba los mecanismos de cómo llegar a eso. Entonces, una vez que se identifican los impactos, decía, hay que revisar que estos primeros impactos sean al personal, hacerle la vida, entre comillas, más placentera, no en el detalle de que no hagan nada, no, que hagan todo lo que tienen que hacer, pero que lo hagan con ahínco, lo hagan con pasión, lo hagan con menos estrés, menos cansados. Pero también hay que ver, si tenemos usuarios, ¿qué les vamos a dar a esos usuarios? Para que realmente puedan tener la satisfacción de haber ido a esa institución, de haber resuelto su asunto inmediatamente, no al año, no a los 6 meses, no a los 3 meses, sino inmediatamente, y de ser posible, de no ir a sus oficinas, que ya luego empieza a haber muchas exigencias. Ya no quiero solamente ir y perder el tiempo a ver si salió mi acuerdo, ahí en el tribunal, en la sala de espera, donde me lo pongan, porque los 10, 15 minutos que reviso mi lista, lo puedo hacer ahí en el estrado y ahí mismo ya tengo a la persona y le digo, dame el expediente fulano para notificarme. Ah, ya lo tengo, muy bien. ¿Y eso cómo se puede traducir para que lo conozca? Y alguien decía, no lo podrás mandar a nuestro internet, a nuestro correo, las listas de acuerdo, porque en la oficina, pues si yo entro, sí, pero vamos a cerrar el sistema solamente en horario de trabajo en la oficina. Y dices, un momento, ¿por qué? Si los sistemas pueden trabajar, las herramientas pueden trabajar 24 horas, pueden trabajar 365 días del año. ¿Por qué me limitas? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Luego, una vez que se da todo esto, llegamos al conocimiento que eso va a beneficiar a la sociedad. Y alguien decía, al medio ambiente. ¿Por qué? Porque vas a utilizar menos millones de hojas y vas a cortar
menos cientos de miles de árboles. Claro, a lo mejor vas a tener que poner antenas especiales donde también las personas se disparan porque no las aceptan, porque no las conocen, porque no las identifican y porque no han hecho la posibilidad de que las conozcan. Recordemos que en el 2000 hubo todo un movimiento en España, o cuando menos en Europa, y que se manejó en otros lugares del mundo, cuando ya los colectivos se presentaban a decir que las antenas estaban provocando cáncer, alteraciones y mutaciones. Bueno, cada cosa trae su problemática y hay que buscar cómo resolverla. Pero también hay que buscar los impactos económicos. Yo estoy en México, estoy en Guadalajara, pero llevo un asunto en Colima. Cada vez que tenga que ir a Colima, pues tengo que decirle a mi cliente, me da 10,000 o 20,000 pesos porque tengo que ir a Colima. Más el Porque mire, de desgaste. aquí para allá son 10 casetas, las 10 casetas ya las subieron. ¿Ya? Y de aquí para allá, de allá para acá, vamos a gastar 3,000 pesos en casetas. Bastante de gasolina, bastante de esto. Es la cuestión económica. Ah, pero si tuviera todo eso en mi despacho, donde quiera que, inclusive después de bañarme, puedo salir con mi bata y ponerme a trabajar y a revisar todos los expedientes que me mandan. Entonces hay que ver hasta dónde se puede impactar. Para esto también se requieren manejar todos los modos que van a documentar, todos los modelos. Recuerdo también que desde el 94, 95, pero sobre todo a partir del 97, empezaron en todos los estados de la República, a documentar, a hacer modelos de acuerdos, a hacer modelos de resoluciones, porque en alguna ocasión, estando en Hidalgo, platicando con el personal de Hidalgo, del tribunal, que me tocó ir a un informe de un presidente en aquel entonces, se tocó este punto. Y entonces yo les externé, posiblemente al punto del calor de la plática, porque fue después de la cena, y dije, oigan, pero las sentencias también el 90 o el 80% lo puede hacer un sistema. Y entonces se me voltearon a ver y me dice, oiga, ¿qué le parece si este tema lo vemos mañana? Porque como estamos aquí cenando, posiblemente la cena ha sido muy, muy frugal y entonces empieza uno a divagar. Entonces, muy bien, al siguiente día hacemos una reunión, empezamos a revisar una sentencia, le dije, llévense una sentencia, sobre todo los jueces penales, que era lo que yo manejaba más en aquel entonces, que después conocí todas las materias acá en el tribunal. Vamos a revisar, a ver, vean el premio, estoy viendo el premio, señalen los campos que son obligatorios, 1, 2, la fecha, el lugar, la fecha, el día, el juez, el procedimiento, el número de expediente y quién es y contra quién. Perfecto. Si hiciéramos una plantilla, yo les externé, una plantilla, donde desde el Ministerio Público o desde el que tiene conocimiento del asunto, plasma por primera vez ese tema de quiénes son los que van a estar involucrados en cada momento procesal o en el momento procesal, porque todo el procedimiento se tiene que llevar en contra de Juan Pérez. No puede la policía investigar a Juan Pérez, el Ministerio Público en aquel entonces integrar una averiguación, ahora una carpeta de investigación con Juan Pérez y luego consignar a Juan García, salvo que se identifique que es el mismo. Tiene que seguir los mismos datos y se van a modificar esos datos. Si tú los capturas cuando abras el expediente en la etapa procesal que corresponda y que siga, te van a aparecer tus acuerdos ya con todos esos datos, ya no los tienes que capturar y no te equivocas o te equivocas menos. Bien, entonces, todos esos modelos, recuerdo que cuando se inició en Tabasco también el tema, en Querétaro, en Aguascalientes, en Jalisco, en el Estado de México, en el Distrito Federal, en muchos otros lugares, en Campeche y Yucatán, nos comentábamos y decíamos, oye, yo tengo 2,000 o 5,000 modelos. Sí, pero mira, estos son para la cuestión familiar, pero estos son para alimentos. Estos son con alimentos y con embargo. Estos son para eso. Y empezar a hacer una serie de modelos de tal manera que son los casuísticos en el derecho penal de robo. Tenemos 100 modelos. El robo, sí, porque es la figura típica. El robo simple, muy bien.
Luego, el robo calificado, muy bien. Y luego todas las variantes o calificativas del propio robo. Ah, pero este es robo entre cónyuges, otro modelito. Entonces, ir revisando, ahí sí hay que confrontar ya la norma con lo que se pretende, con la finalidad de llegar al conocimiento pleno de qué queremos hacer. Bien, ¿qué nos va a dar esto? Finalmente, nos puede dar asuntos de estadística. Yo recuerdo que alguna vez le preguntaban a un gobernador, oiga, señor gobernador, ¿por qué en su estado sí, se está produciendo tal cuestión delictiva? Ah, bueno, es que la cuestión delictiva es porque son asuntos de otro tipo y no son asuntos nuestros. Y alguien le preguntó, muy bien, ¿cuántos asuntos tiene de estos, cuántos de aquellos y cuántos del otro y cuántos de aquí? Se le acabó el diálogo. ¿Por qué? Porque cuando querían saber algo, quieren saber, ya ahorita ya se puede, pero cuando querían saber algo, tenía que hablarle, oye, le van a preguntar esto y esto otro, y queremos saber cuántos homicidios, inclusive si los divorcios, cuántos tipos de divorcios, en dónde está, y esa información, van 4, 5, 6 meses a revisar todos los expedientes o las listas de acuerdos, y entonces ya los sacaban, los libros del tribunal o del juzgado, para poder, de todos los tipos, para saber exactamente qué política pública, qué política criminal se puede llevar a efecto. Es más, me adelanto, ya están georreferenciando, estamos hablando que en el 97, 98, ya estaban discutiendo el tema de cómo referenciar los tipos, la comisión de los hechos, para saber qué hacer. Ah, en tal colonia están robando mucho, pongamos lámparas, pero seguían robando. Realmente no era la causa de esas conductas el tema de la falta de un foco, la falta de luminosidad. Eran otro tipo de conductas que luego no se identificaban. Bien. Hay que tener también, lógicamente, los avances que se van manejando en este tema de la implementación de un sistema. Por eso hay que planearlo y para eso necesitamos gente que nos ayude a planear. Pero para llevar efecto el que se establezca un sistema de cualquier tipo, necesitamos economía. Entonces hay que traer gente que sepa manejar la economía. Recuerdo que cuando trabajamos el tema de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, para llegar a cuánto se iba a necesitar en el Estado, así como lo hicieron todos los estados de la República, porque nos comunicamos mucho, llegamos a cotizar hasta los lápices que iban a ocupar, el papel higiénico, todo, absolutamente todo, aparte de los equipos informáticos, de toda la cuestión telemática, de la comunicación de punto a punto. Y entonces necesitas otras áreas que te ayuden para que puedan cuantificar qué es lo que vas a hacer y que puedas presentar una idea muy clara de qué va a suceder. Si tú recuerdas, por allá en el 99, se iniciaron con aquellas grandes ideas donde el Banco Mundial estaba facilitando economías y recursos para las grandes ciudades judiciales. Y que Colima no fue la excepción, se hizo todo un estudio de todos los aspectos, de todas las necesidades, para poder llegar a decir, en Colima se van a ocupar 60 millones de pesos para tener una ciudad judicial. Estoy hablando de hace muchos años. Algunas se materializaron, otras no se materializaron. Sin embargo, el haberse materializado unas y haber quedado en la virtualidad otras sin materializarse, nos da la oportunidad de entender que se pueden hacer las cosas y las hacemos planificadas y ordenadas. Bien, podemos identificar con plenitud las cargas de trabajo. En el 94 hubo una manifestación de alguien, yo estaba en Manzanillo, una manifestación de algún jurista o de algún político, donde decía que había que tener cuidado porque se disparaban las violaciones y los robos en temporada de Semana Santa. Y entonces le dije a dos amigos de los que trabajamos en conjunto, oigan, ¿tendrían tiempo de que trabajemos un poquito más y revisemos los libros de gobierno y vayamos revisando lo que dicen estos señores a ver si es cierto? Y entonces nos dimos cuenta que no era cierto, tal lo que se decía. ¿Por qué? Porque sacamos estadística por año, por delito, ¿sí? Y nos dimos cuenta que no era cierto. Había una percepción, porque como había más gente y se publicitaba más, entonces tenían la percepción de que los delitos estaban cometiendo más cuando no era cierto. Ah, porque luego venían los tiempos de calor, y entonces el cuerpo reaccionaba diferente, la biología era diferente. Y lo revisamos, y dijimos para ese entonces que no era cierto. Claro, la herramienta manual que utilizamos fue, diríamos, tan arcaica para ahora, que a lo mejor si la analizamos ya con los sistemas informáticos y manejando
mayor información, pudiéramos llegar a la conclusión de que puede ser cierto. Pero bien, pero nos da la oportunidad de llegar a eso. Luego podemos establecer con claridad las cargas de trabajo en los tribunales. Si ustedes se dan cuenta, se hicieron muchos avances en los tribunales. Se establecieron las oficialidades de parte, donde las personas llegaban y decían, aquí está mi documento, y en ese momento, con un sello electrónico, les recibían, aquí tiene usted, y ahí le va a decir, en algunos casos que se llegaron a adelantar, y si no con posterioridad, ahí le decían, recibido en tal fecha, bla, 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 tales documentos, esto y aquello, pum, 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 pero además le daban el número de expediente del juzgado, desde la oficialidad de partes. Porque en la oficialidad de partes se estableció un sistema, ¿sí? Como fue en el caso de muchos estados, un sistema que distribuye la carga de trabajo manejando 7, 8, 9 puntos para poder determinar la carga de trabajo. ¿Sí? El número de asuntos, el tipo de asunto, inclusive las hojas, las peticiones que plasmaban en el escrito, ¿sí? Y esas se conjugaban en un sistema, se hacía la famosa digestión electrónica y decían, un asunto igual, casi igual a este, o parecidísimo a este, con las mismas características, le tocó al juez 1 y entonces ya no le toca al juez 1, le toca al juez 2, el que sigue. Así se hizo también en las salas. Se manejaron 8 o 10 variables, donde la oficialidad de parte recepcionaba, las plantillas las llenaba, distribuía salas. Cuando llegaban al sistema de las salas, distribuían a magistrados, pero luego había inconformidades y algunos estados regresaron a las reuniones para la distribución de los tocas y algunos de los juzgados de los expedientes. A tales horas tal día, alteros de expedientes, robo fulano, ese ya me tocó a mí, le toca al fulano. Cuando antes se hacía más integral por muchas variables y daban celeridad. Entonces, la carga de trabajo. Pero además... ¿Te parece por los tiempos? Porque nos quedan como 12 minutos. Si me puedes contestar unas preguntas. Sí, dime, adelante. Primero, ¿de qué manera los tribunales del país, porque son varias, se podrán beneficiar aplicando estas concepciones, Alberto? Estaba comentando y casi te estaba respondiendo posiblemente lo que me preguntas. Ya adelantaste. Primero, conocer la estadística, rapidísimo la estadística. Luego, los avances, a dónde vamos, qué es lo que queremos. Luego, las cargas de trabajo que tiene cada persona. La productividad, porque la estamos viendo en pantallas, cada juez tiene sus pantallas y magistrados, qué asuntos tiene, los tiempos con sus semáforos, qué tiempos tienen atrás, ¿por qué? Para que vayan cumpliendo con lo que establecen los códigos de 2 meses, 3 meses, 1 mes, 5 días, 15 días, 1 año, 6 meses, dependiendo de lo que diga con la Constitución para cada tema. Luego, puedes revisar las áreas y las puedes conjugar. Hay depósitos y consignaciones, las conjugas con los asuntos. Hay temas relacionados con embargos, lo relacionas con el registro público de propiedad para mandar las anotaciones preventivas desde el juzgado y que la persona vaya ya y estén en espera al momento de pago. Una vez que la pagas, ya ingresas, pero ya cuando la acordó el juez, ya se fue directamente. Puedes incentivar, ¿sí? Puedes mejorar la política pública, puedes dar la oportunidad, ¿sí? De impartir una justicia pronta y expedita. Puedes en un momento dado resolver la problemática que se te vaya presentando, porque ya teniendo el modelo solamente lo vas perfeccionando. Le ocasionas menos daño a la sociedad. Yo me pienso ahorita, ¿qué resultaría si hubiera responsabilidad civil de los tribunales, por decir los tribunales, de responder a los impactos económicos que se tienen por el tema que vivimos de la pandemia? No nos ajustaría el presupuesto ni 10 presupuestos. ¿Sí? Sin embargo, bueno, hay una protección constitucional para este tipo de momentos. Pero los tribunales se beneficiarían ¿en por qué razón? Porque tendrían ya todo sistematizado de tal manera en que inclusive las sentencias pudieran resolver una vez que terminas el proceso, ¿sí? Te pueden dar todos los adelantos que las propias secretarias son las que llevan efecto los proyectistas a mano. Sí, se pueden beneficiar, lógicamente, porque utilizarían ya menos papel. Se pueden beneficiar porque las copias certificadas ya las pueden hacer, las entregan, como hay otros lugares ya que lo pueden hacer, como Holanda, como Finlandia, como Turquía, como Israel, como muchos lugares del mundo.
mundo por vía de internet, ¿sí? Ya el funcionario ya no tiene que estar ahí para resolver los temas que está presentándole la otra persona. Muchísimo, sobre todo los temas de cajón, coloquialmente resolver. Yo tengo copias simples que pediste, que me señalaste. Tú escoge cuáles quieres e imprímelas. Copias certificadas, aquí están, imprime cuáles, señala cuáles son las que quieres. Y una vez que las señales y que aceptes, pones en tu carrito y te señalo cómo debes de pagar. Y una vez que pagues, las imprimes con la firma electrónica certificada. Es otro tema que ya lo Ahorita trataron vamos a tocar. algunos ponentes por lo que yo he visto, y que eso es muy, muy importante. ¿Qué va a suceder cuando se regrese? Dime. Esperamos que sea pronto. ¿Qué va a suceder cuando se regrese a la normalidad con todos estos procesos que han quedado suspendidos en los tribunales? Yo creo que la expectativa de los abogados, como ya lo vimos en algunos estados de la República, que ya están plantando para manejar la exigencia de la apertura, sin importar la pandemia, ¿sí? Sin importar la problemática que vivimos en este momento, que ya lo están revisando, lo que quieren es que se abra. No importa que se siga con el expediente físico, pero yo creo que este momento nos debe de plantear a todas las instituciones, a toda la sociedad, que tenemos que apoyar a las autoridades, que podemos plantear a las autoridades para que puedan realmente llevar a bien el tema que dejaron suspendido casi desde 2008, 2009, porque se montó también en el escenario judicial el tema relacionado con el nuevo sistema de justicia penal. Yo creo que después de la pandemia lo que vamos a exigir es, queremos procesos en línea, pero no algunos procesos. El SAT tiene desde el 2000 ya trabajando con su firma electrónica. Se ha perfeccionado. Ahorita hacen una búsqueda de facturas y las encuentran en todo el país. ¿Por qué solamente ellos? ¿Por qué se interesaron solamente ellos? ¿Y por qué no se interesaron a fondo? La Corte ya ha hecho muchas cosas. Se acaba de dar una conferencia por el maestro Rafael Cuello Cetina, que es el secretario general de la propia Corte, donde habla del amparo electrónico, del amparo virtual, del amparo en línea, y creo que es muy importante. Ahora, ya no debemos, dependiendo de los funcionarios, necesitamos ya los sistemas para que no ir y luego pedir de favor que nos presten un expediente, sino autorizados podemos verlos cuantas veces queramos, ¿sí? Los podemos revisar las 24 horas del día, como está sucediendo en otros lugares del mundo, y como ya sucede en algunos procesos y procedimientos que han implementado algunos estados que ya no hay que firmar todo autógrafamente. Es cierto, hay que convivir con los dos sistemas mientras los perfeccionamos. Hay que hacer transferencia de la tecnología, no solamente nosotros, sino todas las demás instituciones que nos dan la posibilidad. ¿Cómo hay que hacer esto? Para dar ese salto cuántico, pues necesitamos el apoyo de muchísimos actores y factores. De entrada, el legislador ahorita ya debería estar trabajando, ¿sí? O creo que ya lo están haciendo, para llegar a fondo de cómo resolver este conflicto desde el punto de vista electrónico, revisar qué se va a hacer. Yo creo que ya están haciendo un programa y un proyecto en tiempo real y en tiempo para poder delimitarlo, ¿sí? Como sucede en Naciones Unidas, para ver el tema del avance de la sociedad del conocimiento. Se inicia en 1973 todo el movimiento, en 1965 se plantea y ya empiezan las cumbres, y hay una cumbre muy importante que se maneja para el 2005 en Ginebra, donde se dice, a ver, la sociedad debe estar informada, hay que llevar el internet a todas partes, y con la apertura del internet, pues lógicamente llevamos los elementos de los que estamos hablando el día de hoy, pero para nosotros es necesarísimo que el legislador, no solo, sino con todos los demás actores, se involucre en el tema relacionado con las reformas adecuadas para lograr los objetivos que se deben de plasmar primero, y no ir a hacer la reforma, porque si revisamos nosotros las leyes, si revisamos los códigos de procedimientos, si revisamos el Código de Comercio 2000, 2005, 2007, 2009, formas para la cuestión electrónica, en 2010 se planteó el tema del expediente electrónico, de las firmas electrónicas, hacerlo electrónicamente. Sin embargo, no está avanzando. Con los notarios en Colima en el 2010 y después en el 2014 se perfecciona el tema del protocolo electrónico. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué planteó la norma y no se siguió el procedimiento? Y no solamente en Colima, en Jalisco se habló del protocolo electrónico en el 2008. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay que revisar todo esto. Beto. ¿Por qué? La virtualidad tiene fronteras y la podemos manejar las fronteras
con la parte jurídica. Primero, el expediente electrónico puede Gracias. ser una gran oportunidad en el futuro para que no existan estas parálisis jurídico-procesales y a la vez, ¿qué tan relevante es contar con la firma electrónica para acceder a la virtualidad de los procesos, Alberto? Bueno, de entrada te comento que para el 2013 se hace gran reforma en el Poder Judicial Federal para la cuestión no solamente del expediente electrónico, sino que ellos llegan a la conclusión, como llegaron muchos estados de la República también, unos desde el 2010, otros desde 2008, 2009, hasta la fecha, de que no puede haber expediente electrónico sin firma electrónica. ¿Sí? Para lograr el sentido de que sea una justicia pronta y expedita, pero también de la seguridad. Porque de lo contrario, si no se utiliza la firma electrónica y solo se manda las notificaciones por correo electrónico, es para que tengas conocimiento, pero luego tienes el problema de los plazos, de que te corran los términos y de poder acreditar definitivamente que tuvo una notificación. Sin embargo, si le estableces una frontera a ese sistema, una frontera de delimitación, porque lo dicen, es que no tiene límite, claro, lo delimitas, tiene la posibilidad de que todos los que participan al interior les entregues una identidad plena para que ingresen y que cada vez que ingresen, que solamente van a poder ingresar a sus expedientes donde están autorizados y cada vez que quieran ingresar va a quedar fehacientemente anotado en qué fecha entraron, qué fue lo que vieron, cuáles hojas fueron las que pulsaron, todo absolutamente. Y también va esto para los funcionarios. Nadie puede alterar un expediente electrónico con un buen sistema de seguridad. Nadie puede cambiar fechas. ¿Por qué? Porque en la bitácora electrónica, por llamarla así para coloquialmente identificarla con mayor claridad, eso cuando, ¿sí? De que no hay necesidad de cibernormas. Hay normas que adecúen los procedimientos que tenemos, que nos permitan utilizar las herramientas electrónicas con la finalidad de poder llevar a buen efecto. Y te voy a dar un ejemplo así rapidísimo. Resulta que cuando se hace una reforma, hubo fiscalías de algunos que trajeron así en su ley orgánica a todos los relacionados, todo lo relacionado con el registro público y todas aquellas instituciones que llevaban la información de bienes de equipo. Y nosotros, cuando discutíamos el tema, decíamos que estaban mal, digo a la fiscalía, para que la fiscalía sea el órgano que le dé orden, porque no es realmente su conocimiento, su sapiencia y su virtud, ¿sí? Pero debes de darle acceso a que cualquier bien inmueble que esté relacionado, bien mueble como zona de transporte, el que esté autorizado ingrese a esos sistemas y pueda decirle, fulanito de tal tiene un bien inmueble y que te diga qué bienes inmuebles tiene, pero que no pueda navegar en sus sistemas. Entonces, esto da fortaleza porque los sistemas son independientes, pero al mismo tiempo interconectados, intercomunicados. ¿Sí? Por eso, no tenemos por qué hablar de un nuevo derecho, hay que hacer un nuevo derecho para esto, no. Porque si no, revisemos el Código de Comercio, si no mal recuerdo, de 1898. Son de los que se han conservado en nuestro marco jurídico como derecho objetivo. Y sin embargo ahí se plantearon desde el 2000 creo que desde 2000, todo lo relacionado con la cuestión de comercio desde el punto de vista electrónico. Independientemente de todas las demás instituciones que se han manejado en el ámbito del comercio internacional, con muchísimos acuerdos internacionales para la cuestión de comercio electrónico. Si lo miráramos hacia allá, ese tipo de normatividad, pudiéramos dar cuenta que lo podemos hacer flexible, pero lógicamente acotado, para que no tengamos problema y permitir dos aspectos importantes. La materialidad de los sistemas electrónicos y al mismo tiempo de la virtualidad, de la realidad jurídico-procesal, le hace toda la actividad del poder, de los poderes jurisdiccionales para que los usuarios puedan tener información lógicamente en tiempo real y que les permita ahorrar dinero, que tengan información disponible en todo momento, que tengan una flexibilidad horaria. Y bueno, podemos encontrar muchísimas virtudes en cuanto a esto. También la parte de la virtualidad tiene que ver con una virtud. Aunque encontramos por allá, creo, Giovanni, que es un libro del Libro Negro, no recuerdo ahorita exactamente su autor, pero es el Libro Negro donde en 1955 dice que las sentencias electrónicas sería lo más fatal que pudiera ocasionarle al ser humano, porque va a ser una máquina la que va a venir a juzgarlos.
Entonces yo creo que eso es muy importante que podamos entender que si no participan todos los actores, vamos a estar entre cacerolazo y cacerolazo, entre gritos y no vamos a lograr realmente llegar a lo que pretendemos. Tener una normatividad ajustada que nos permita transitar no a un nuevo mundo, sino a facilitar el mundo que vivimos, sobre todo el mundo jurídico, y evitar estos conflictos. Nada más imagínense a alguien qué costo puede tener el hecho de que la cuestión inmobiliaria esté parada, diríamos, suspendida en todo el país. Todos los procesos, todo lo que está ocasionando, a todos los que participan, tantos lo que están los actores demandados, todos los que son actores de ese tipo, inclusive los abogados. Entonces yo creo que tenemos que buscar la manera de ir conjuntamente con la autoridad, ayudarles a hacer los proyectos, ayudarles a hacer las iniciativas, hacer un trabajo conjunto, invitar a las universidades, invitar a los tecnólogos que conocen mucho de las herramientas informáticas, de la telemática y de otras herramientas que nos pueden llevar realmente a buen fin. Así lo han hecho en muchos lugares del mundo, te decía, Holanda, Bélgica, Finlandia, Suecia, Israel, Alemania, no sé, podemos hacer muchísimas cosas. Gracias, Beto, extraordinaria No sé si alguna otra. No nos fue el tiempo para extraordinaria exposición y comentarte que precisamente la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, a la cual tú perteneces, en el mes de julio lanzarán mesas en donde estarán quienes se han desarrollado más en el mundo. O sea, va a haber mesas donde va a estar la Escuela Judicial Española, la Corte de Costa Rica, la Corte de Chile, la la Defensoría Pública Nacional de Chile, el Poder Judicial de Paraguay, los estados que más han avanzado en el tema en México, y se van a generar con las principales autoridades en cada órgano, en las mesas, o sea, por decirte, ministros, que para allá son magistrados de la Corte de Costa Rica, el director de la Escuela Judicial de España, las experiencias junto con los técnicos que han venido gestionando esto. Es decir, el trabajo que hace la academia, hoy en día que tiene los mejores ponentes nacionales e internacionales en parte de ellos, en las diversas partes de experticia que han visto que vienen participando magistrados, que son ministros para nosotros, magistrados de los estados como tu caso, han venido participando pues, los principales procesalistas en diversas áreas, procuradores de Argentina, muchísima gente valiosa. Ahora vienen mesas y las primeras mesas las vamos a destinar a este tema de la implementación de esta virtualidad, ¿sí? en el ámbito judicial, y quienes han tenido los grandes avances. Por ejemplo, el caso paraguayo, que tiene sobre 4 años que implementó el tema de la virtualidad y que le sirvió pues, de referencia. El caso de la Defensoría Pública chilena, que avanzó de maravilla. El caso de la Corte de Costa Rica. Entonces, vamos a tener los principales actores de Europa y de América en mesas, con los técnicos que conocen mejor los temas, para que sirva, no nada más para México, sino para toda la región, como un gran parámetro, donde incluso vamos a subir información directa de todas las cortes, porque hay cosas que ya están dadas, muy avanzadas, de mucho tiempo atrás, y que ahora algunos han acelerado. Entonces, van a tener a los principales agentes de cambio en este tema, y que creo que, a final de cuentas, va a servir de gran referencia, que ya habló un poco Carolina, que ahora hablas tú también del tema y lo abordas, que es muy importante. Y como Academia Mexicana de Derecho, pues tenemos un compromiso no a nivel México, sino a nivel iberoamericano, incluso internacional, porque tenemos los ejemplos italianos y españoles que ya los abordamos. Pero esas van a ser grandes mesas, de verdad, muy importantes, con quienes han tenido los grandes avances, tanto los funcionarios que las encabezan, como los técnicos que han venido generando esta implementación, como lo dijiste tú, de manera muy importante, y disociar, ¿no? Una cosa es el ámbito jurídico, y otra que el ámbito jurídico se adecue más bien a estas necesidades que tenemos. O sea, no busquemos la manera que esto va a ser algo que va a justificar todos los cambios radicalmente. Es decir, las audiencias y demás, pues inicialmente tiene que generarse así, porque ha participado en el caso concreto de la academia gente de Naciones Unidas, que ha venido pasando. Ayer estuvo Fabián Salvioli, va a estar Rodríguez Recia, va a haber mucha gente de Naciones Unidas participando y de la Corte Interamericana, estableciendo el tema de hasta dónde se pueden los alcances y evitar violaciones al debido proceso de ley. Va a haber diligencias que evidentemente se tienen que hacer en físico. Tú eres un experto en el tema, participaste en el tema de la implementación del nuevo sistema penal, pero a la vez fuiste secretario general del gobierno, fuiste magistrado del Tribunal Superior de Colima, y entonces vienen mesas. Ese reclamo que se tiene en el ámbito no nada más jurídico, sino social, lo atiende la academia. Y en el mes de julio vamos a buscar que sea la primera semana. Estamos ahorita ya materialmente armadas las mesas al más alto nivel
a los más altos estándares de protagonistas, tanto de la implementación, de los técnicos como de los funcionarios, y entonces van a ser mesas de referencia para América Latina y quizás para Europa. Entonces, vamos a trabajar como lo hemos venido haciendo. Muchas gracias por abordar este tema, Alberto Peregrina Sánchez, mi querido maestro, sabes que te aprecio mucho, sé tu capacidad. Gracias. Es una invitación que te hace la academia, independientemente del gran ser humano que eres, por la capacidad que siempre has demostrado, por el compromiso, que eres una persona que ha participado en grandes reformas, no nada más de Colima, lo reitero, generaste muchas cuestiones muy importantes a nivel México, y que bueno, te vas a venir incorporando a nivel internacional con varios de los juristas de muy alta talla como tú, nacionales que se están incorporando a nivel internacional, porque sinceramente la academia ha sido un gran ejemplo en ese sentido, ¿no? Es un orgullo toda la gente que la integra a nivel nacional e internacional, y vamos a continuar con estos ejercicios. Reitero, 2 extraordinarias mesas, 2 mesas muy importantes en el tema de digitalización judicial, con expositores del más alto nivel. Por ejemplo, va a estar el director de Defensorías Públicas de Chile, que fue el de Mercosur, que fue el de la Panamericana de Defensorías Públicas. Va a estar gente de los poderes judiciales y fiscalías que más han desarrollado el tema en México. Va a estar la gente de la provincia de Buenos Aires, va a estar la dirección de quien dirige todo el tema de provincias en Argentina, la gente de la Corte de Chile, la gente de la Corte de Costa Rica, el director de la Escuela Judicial de España. Entonces van a tener los más altos estándares, independientemente de quien se trate, que son funcionarios de alto nivel, que personas que están muy comprometidas en América Latina y que ya llevaban algunos, como el caso paraguayo, un proceso muy importante de avance en digitalización desde hace 4 años, y que hoy en día pues eso les sirvió y les amortiguó este gran golpe que de alguna manera creo que sí es un problema, no nada más del Estado, sino también de nosotros, porque hoy lo vemos como muchos abogados. Estamos acelerando este proceso porque no estábamos estandarizados en algo que la sociedad del conocimiento nos venía exigiendo. Entonces, mi querido maestro Alberto Peregrina Sánchez, reitero, entre los otros muchos cargos que tuvo, secretario general de gobierno en Colima, magistrado del Tribunal Superior de Colima, y otras muchas cosas en el ámbito académico y de investigación, miembro del Consejo Directivo del capítulo Colima del Estado, perdón, de la Academia Mexicana de Derecho, un hombre muy brillante, que yo reitero, independientemente de que tengo muchos años de amistad contigo, Alberto, eres un hombre sumamente brillante, pero aparte lo vinculas con una persona sumamente humilde, pero en este proceso de actualización internacional que necesitamos como a cada uno de los miembros de la Academia Mexicana de Derecho. Muchas gracias por participar en esta gran fiesta, que es tu fiesta, querido amigo. Al contrario, José, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad. Me quedaron muchísimas cosas en el tintero, tú lo sabes. No quise hacer la cuestión del derecho comparado. Entendí que habría que manifestar más que nada cómo se ha venido procesando, sin dejar fuera un elemento importante que son los seres humanos, las personas que participan, y que si se les vende bien la idea o si se les involucra que se apasionen, tenemos nosotros la certeza que se va a llegar a buen fin. Se va a llegar. Este proceso que tiene, por ejemplo, lo que hemos generado en la academia, pues por ejemplo, ha generado más de 35,000 visitas en mes y fracción. Entonces, implica cómo la gente en la región, incluso en Europa, pues está muy inmersa en el tema del conocimiento jurídico, a pesar de las condiciones tan complicadas que se viven y que tienen repercusión en el ámbito psicológico, y se están preparando. Entonces, estas mesas que vienen, que son de muy alta talla, iniciaremos con 2 mesas en digitalización judicial, ya las platicamos, luego con mesas de tribunales constitucionales con parte de los principales constitucionalistas del mundo, mesas de trabajo con gente de Naciones Unidas. Estamos generando un trabajo, un equipo, que es un gran equipo a nivel nacional e incluso internacional. Incluso se ha hecho con los alumnos, que tú lo has visto, donde participan alumnos de toda Iberoamérica en mesas muy específicas. Entonces, pues, reitero, gracias, querido Alberto Peregrina Sánchez, y bueno, eres un humano muy importante, eres un tipo apasionado, pero también lo vinculas muy claramente con un conocimiento verdaderamente profundo, y se te agradece. Este es como el inicio de lo que viene en todo este trabajo. Lo hizo Carolina González, lo has hecho tú, gente muy brillante, y bueno, hemos de participar en algunas mesas porque se quedaron muchas cosas en el tintero. Muchísimas gracias, reitero, por estar en tu fiesta. Gracias, muy amables a todos, muy amables a ti, sobre todo tomar en consideración. Un gusto, y bueno, concluimos con una de las conferencias nacionales de este ciclo tan importante en el festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho. Mañana continuamos con otra. Muchísimas gracias.